¿Va a grabar la sesión? Sí. Muy buenas noches a esta sesión de presentación del libro de nuestro encuentro AMESIDER. Bienvenidos sean todos a esta presentación de 4 obras importantes para las ciencias regionales y para conocer las realidades de diferentes regiones en México. Creo que hoy tenemos esta característica de tener libros que cubren la parte norte y que cubren estos espacios que desconocidos en algunos aspectos, y es nuestra oportunidad para conocer los trabajos, los marcos teóricos que han usado los autores, las autoras, y el manejo metodológico, sus resultados, sus discusiones. Entonces, vamos a dedicar estas 2 horas a escuchar de los autores, de los coordinadores de estos libros, la presentación de sus obras. Vamos a iniciar con la presentación del libro Los Nortes y el Desarrollo en México, perspectivas, dimensiones y categorías para un análisis del territorio, que está coeditado entre AMESIDER y el Colegio de la Frontera Norte. Para esta ocasión tenemos a las autoras coordinadoras del libro. Tenemos a Martínez Pellegrini, a Vera López y Gasca Zamora. Esta obra es de suma importancia porque es un trabajo producto de un encuentro microrregional que se realizó en la ciudad de Tijuana, Baja California, junto con el AMESIDER. Vamos a escuchar esas reflexiones sobre las regionalizaciones, como dice su título, Nortes, ¿no? Que está muy alusivo a esas distintas regiones que pueden haber en un espacio y que muchos piensan que es homogéneo. Bueno, sin más, quiero permitir darle la palabra a las coordinadoras de este libro. Adelante. Muchas gracias por esta cálida bienvenida, doctora Cruzita, coordinadora de la mesa, y doctor José Gasca, coordinadores de la mesa. Este libro, Los Nortes y el Desarrollo en México, perspectivas, dimensiones y categorías para un análisis del territorio, se compone por 2 volúmenes. Y como bien menciona la doctora Ken, es producto del primer encuentro microrregional, Los Nortes y el Desarrollo en México, que tuvimos en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el año de 2017. Sale con el sello editorial de AMESIDER. Y esta obra es un esfuerzo que realizamos también como producto de la Red Sistemas Territoriales y Agencia Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo, que es también del COLEF. Este libro para nosotros resulta significativo porque presenta las especificidades propias de la zona norte y en su papel como tránsito entre países y culturas diferentes que nos permiten generar una reflexión que proyecta esta visión regional hacia lo transnacional y las redes internacionales y viceversa. Para querer estructurar el libro, aquí tuvimos como preguntas centrales cuáles
son las características y factores que distinguen el desarrollo en la región norte? Como una de las preguntas principales que guían esta reflexión. Tenemos también cuáles son los nuevos actores y sistemas relevantes en la región a partir de diferentes crisis del cambio de siglo y la crisis de 2008, así como qué teorías y técnicas de investigación son las más adecuadas para empezar una reflexión profunda sobre los nortes de México. En este libro, como bien nos guía, forma parte también de una de las líneas de investigación que tiene la RASTA, la Red Sistemas Territoriales y Agencia, en donde hemos venido consolidando un marco conceptual común y más amplio en términos de la discusión que podría considerarse a las capacidades para el desarrollo desde una perspectiva sistémica que analiza los diferentes niveles de gestión en una comunidad, región o país y que abarca el capital humano, científico, tecnológico, organizacional e institucional, además de los recursos naturales e infraestructura. Esta obra me voy a permitir presentar el primer volumen, la doctora Sara Martínez va a presentar el segundo volumen y para estructurarlo planteamos 4 líneas, 4 ejes, los cuales nos llevan a la reflexión. Aquí tenemos en este contexto, como marco de referencia en esta discusión de propuestas de análisis, 4 grandes líneas que van a ser las articuladoras del desarrollo de la región y que van a reflejar esta organización del índice de los 2 libros. En este primer volumen, la primera línea es la de sustentabilidad y medio ambiente, y que se puede contemplar que es acerca de la explotación y manejo de los recursos naturales y el entorno, siendo determinante para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Nosotros observamos que es difícil hablar de desarrollo si no se considera la necesidad de un equilibrio entre los aspectos naturales, sociales y económicos en el sistema territorial. En el primer capítulo de la obra se habla acerca de la definición de sustentabilidad y los desencuentros entre los objetivos y acciones para el desarrollo y la estrategia de manejo del ambiente y sus recursos. En el segundo capítulo se retoma la discusión de la globalización a partir de la NAFTA o TELCAN, los acuerdos paralelos en materia ambiental de este tratado y las economías ilícitas también asociadas a la globalización. Para la segunda línea de discusión tenemos precisamente la de desigualdad, que es uno de los aspectos de la heterogeneidad, que da como consecuencia una asimetría en las condiciones de vida de la población. En este segundo bloque de capítulos, los capítulos 3 y 4 incluyen una revisión desde la perspectiva de la pobreza y el desarrollo social. Para ello se retomaron en el capítulo 3 la situación de los sistemas estatales de pensiones y las implicaciones de sus modificaciones para los trabajadores en un contexto de ausencia de cultura previsional y recursos limitados. Para el cuarto capítulo, en este se plantea una reflexión sobre una posible identificación de microrregiones dentro del norte de México a partir del potencial de desarrollo regional en estos territorios. Esto es a través de la medición de un índice construido a una escala municipal. El último eje que constituye este primer volumen es el tercero con respecto a una perspectiva de educación. En el capítulo 5 se aborda la relación entre la desigualdad y el nivel educativo en los municipios del estado de Tamaulipas y cerramos con el capítulo 6, el cual aborda el uso de la infraestructura computacional avanzada en ambos lados de la frontera y como en este caso en el norte de la frontera, la cual nos muestra algunos ejemplos del posible efecto de esta innovación en las instituciones educativas en aspectos como salud pública, prevención de desastres naturales, la migración, y esto nos lleva hacia una nueva sociedad del conocimiento. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Sara Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente agradezco la presentación de la doctora Ken. Y efectivamente, como está comentando la doctora Vera, este libro surge de esta discusión en el evento microrregional y creo que es importante subrayar que uno de los objetivos centrales de este evento, que retoma parte de las líneas de discusión de AMECIDER, de hecho en este interés por analizar el territorio de una manera integral y desde diferentes perspectivas, se buscó también incorporar enfoques teóricos transversales a los temas planteados.
y en esta lógica de acercarnos a las lógicas de investigación e intervención en términos de desarrollo. Es decir, cuando hablamos de desarrollo de territorio, normalmente tenemos estas dos grandes dimensiones, por un lado de análisis, por el otro de iniciativas que están tratando de incidir sobre este territorio, y en este contexto, parte de la discusión y parte del interés de trabajar sobre estos nortes es quizá desarmar un poco algo de lo que está comentando la doctora Ken al inicio, y pensar que este norte es la región ganadora homogénea, de alguna forma, ¿no? Por esta cercanía con Estados Unidos, y un poco escindirla del resto del país en parte de sus dinámicas, cuando en realidad los elementos de disparidad territorial se encuentran presentes en estos espacios como en otros muchos, y por lo tanto también tiene, digamos, un impacto muy directo a esa frontera en las características del territorio, pero sí es necesario distinguir cómo las propias características de cada uno de estos subsistemas regionales que podemos identificar dentro de esta zona norte también corresponden a dinámicas diferenciadas. En torno a, para articular esta discusión sobre el norte, que por eso se llama los nortes en plural, de hecho, y un poco se había planteado con un doble sentido, en términos de que existen varios nortes en términos regionales, pero también, bueno, pues cuál es el norte cuando hacemos la discusión territorial, porque tampoco es algo que esté completamente resuelto, sino que estamos todavía explorando muchas de las avenidas teóricas y metodológicas. Entonces se plantearon unas preguntas centrales en torno a las que bueno, pues se elaboraron los diferentes trabajos. La primera de ellas es cuáles son las características y factores que distinguen el desarrollo en la región norte. Si realmente la podemos considerar como esa región, digamos, con ciertos factores integradores, que siempre los hay. Segunda pregunta era plantearse cuáles son los nuevos actores y temas relevantes en la región a partir de las diferentes crisis y de los cambios, bueno, pues que ha habido recientemente. Aquí todavía esto es pre-pandemia, entonces no nos referíamos tanto a la pandemia como las crisis en las relaciones con Estados Unidos o las crisis económicas que habían afectado directamente al país en su conjunto, a México, y que por tanto tenían una repercusión también en la estructura de funcionamiento de estas regiones fronterizas. Y la tercera pregunta tenía que ver con un aspecto más técnico, en términos de teorías y técnicas de investigación más adecuadas para empezar a trabajar sobre estos aspectos específicamente en la región norte de México. Y aquí un poco se hacía alusión a esta necesidad de repensar estas relaciones entre los factores endógenos y exógenos, quizá de otra manera, porque así como en otros estudios, en otras regiones tenemos esa exogeneidad en un aspecto más macro, aquí incluso en aspectos muy micro hay esa incidencia de relación cotidiana en la frontera, igual que pasa en la frontera sur de México, de hecho, que sería un espejo también en algunos de estos elementos que se plantearon para los nortes. Con esas preguntas, pues el volumen 2 retoma los ejes que había comentado la doctora Vera y que no entraron en el volumen 1. Entonces, básicamente estos ejes tienen que ver con la discusión sobre la empresa, la innovación tecnológica y el capital humano. Y un poco en esta discusión de, tenemos unas economías muy mediadas por esa relación con Estados Unidos, entonces qué factores endógenos, exógenos se encuentran en estos modelos de desarrollo de estas regiones que bueno, pues son muy dependientes de ahora sí que nuestro gran vecino del norte. Y la otra línea tenía que ver pues un poco en consistencia con esta que acabo de citar, la de economía sectorial y reconfiguración territorial. ¿Y por qué? Porque de alguna manera en segunda dimensión era ya objetivar cuál es la organización resultado en estas regiones. Entonces, en la primera de ellas tenemos un capítulo donde lo que se está trabajando es básicamente sobre intervenciones territoriales para el desarrollo local y se toma en particular, bueno, pues el caso de Tijuana
y muy relacionado con esto que estábamos comentando de una dinámica de integración cotidiana en aspectos, digamos, muy de la vida de los sujetos o los actores que están en esos espacios. Y también hay otro capítulo que está relacionado con todo lo que son las políticas de apoyo a la innovación y qué aspectos particulares retoman estos en los casos de los estados del norte, si tienen alguna diferencia con, digamos, la forma en que se están canalizando los actores que son los más activos en estas dinámicas innovadoras en los estados norteños respecto a otras zonas del país. Y de alguna manera, en estos dos capítulos se trata de trabajar esa relación entre lo que serían los diseños institucionales normativos a partir de los actores gubernamentales y la dinámica que tienen los otros actores de la sociedad, básicamente, cómo se da ese diálogo. Y en la línea sobre la dinámica económica sectorial y la reconfiguración territorial, tenemos un capítulo que está centrado en lo que serían las cadenas transfronterizas de valor y específicamente en la región Cali-Baja. Como ustedes saben, California, algunos autores proponen considerarla casi como una economía nacional en sí misma. Entonces, de alguna manera, había un interés particular en ver cómo era la integración con Baja California y ver si de hecho eso suponía una regionalización transnacional de hecho o no. Y porque eso, bueno, pues de alguna manera modifica la forma en que nosotros concebimos ciertos análisis territoriales. Y en el capítulo, en el último capítulo, hay un capítulo sobre un observatorio de coyuntura económica en la frontera, donde, bueno, pues se trata de ver un poco ahí sí cómo es el día a día de los movimientos económicos fronterizos. Y en el último capítulo se plantean bueno, algunas estrategias para combatir inseguridad y violencia desde los ámbitos de acciones muy particulares de estos espacios fronterizos que son espacios más abiertos y que, bueno, pues en ese contexto presentan quizá movilidades particulares de ciertos actores. Con esto, de alguna manera, se abordan bueno, pues estos factores estructurales de esa construcción del territorio en estas regiones fronterizas, que en este caso es el norte, pero insisto, bueno, podrían aplicar en otras fronteras, podrían aplicar incluso entre otras regiones donde tenemos, bueno, pues, diferencias marcadas en las dinámicas. Pues esos serían, creo, los principales elementos que querríamos compartir con ustedes sobre el libro y hacer hincapié en este aspecto, digamos, de que es un libro sobre todo orientado a poder explorar diferentes líneas de análisis sobre la construcción de estos territorios, en términos de cómo se organizan diferentes instituciones o diferentes procesos precisamente desde esta perspectiva del territorio y del espacio. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por esa presentación. Pues solo nos deja con muchas ganas de conocer los dos volúmenes, porque recogiendo un poco lo que han dicho, habla de un tema amplísimo sobre desigualdad, cuestiones sociales, salud, educación, cuestiones de innovación, que eso está de moda y sigue estando y es un factor muy importante que puede determinar el desarrollo o el atraso de ciertos espacios, el capital humano, las cadenas de valor, la seguridad y la violencia que se vive en las fronteras y en espacios delicados, ¿no? Vulnerables. Algo importante que yo recojo de esto es la construcción del territorio. Creo que todos los territorios, por el dinamismo que hay, cada vez mayor dinamismo, los territorios están en construcción. Y esto hace que nuestros estudios sean cada vez más importantes para entender qué es lo que está determinando estos territorios, cómo se están construyendo y un poco hacia dónde marcharán y si podemos incidir, intervenir para quizás hacerlo de una manera más, diría yo, más sutil
que se pueda eliminar las desigualdades, que se pueda buscar una calidad de vida más idónea, ¿no? Yo creo que hacia allí todos queremos marchar, por eso este estudio de los territorios, del desarrollo regional, de la planificación regional, etcétera. Bueno, pues muy interesante y quiero apuntar algo que me surgió en que escuchaba la presentación. Yo soy del sur, de muy sur, o sea, la frontera, estoy a 15 minutos de tocar el río Hondo, ¿verdad? Y cuando pensamos en el norte, pensamos que el norte es homogéneo, que en el norte todo está bien, ¿no? Ahí están las empresas automotrices, su relación con Estados Unidos, ese paso fácil se nos hace de entrar y salir de ese país, ¿no? Y que aquí en el sur, pues es otro escenario totalmente alejado a eso. Aquí hay desigualdad, aquí hay marginación, hay pobreza, hay problemas sociales, culturales, políticos, pero cuando nos enfrentamos a obras como estas, nos damos cuenta que no solamente hay cosas parecidas que compartimos, ¿verdad? Las desigualdades, la situación del campo, la violencia, compartimos estas cuestiones, pero también que en cada espacio hay muchas dinámicas. También podríamos hablar aquí de los diferentes sures, ¿no? Porque no es igual el sur Yucatán que el sur Quintana Roo, que el sur, incluso en el mismo estado, como ustedes están puntualizando, y hay otra obra que nos va a hablar un poco más de eso. En un mismo estado, los diferentes municipios tienen realidades diametrales, ¿no? Entonces, esto se hace más interesante para nosotros y espero que quienes estén conectados y nos estén escuchando, pues vean el valor de estos trabajos, un valor académico, un valor cultural, un valor de conocimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta obra que ustedes dejan. Una pregunta que siempre nos hacen, ¿dónde pueden acceder a estas obras? ¿Dónde lo pueden encontrar para poder leerlos? ¿A dónde? ¿Dónde se puede conseguir la obra? Como queremos que sea de acceso universal al conocimiento, esta obra está para descarga gratuita y la pueden encontrar en la página web de MESIDER. Tenemos el sitio donde está la biblioteca con todos los libros y ahí ustedes pueden encontrar cada uno de los 2 volúmenes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieran añadirle algo, doctor Gasca. Sí, Cruzita, muy breve. Yo pues casi involuntariamente formo parte también de este proyecto. Primero porque siendo presidente de MESIDER, pues tuve la oportunidad de participar en el evento microrregional, que no porque sea micro, es pequeño, o sea, en lo microrregional a lo mejor un día le tenemos que cambiar el nombre porque realmente fue un evento importante. Se llama microrregional porque son esfuerzos muy localizados, ¿no? Que a partir de las relaciones que ha tejido a MESIDER con instituciones, en este caso con el COLEF y la red de agenciamiento que coordinan Sara y Juana, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo institucional muy importante para MESIDER. A MESIDER se nutre también de estos esfuerzos y de alguna manera trata de contribuir a impulsar este tipo de publicaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya respecto al contenido, pues sí, hay 2 cosas que yo aquí quisiera destacar que ya les mencionaron. La primera es que hay esta parte que tú acabas de mencionar, Cruzita, y una especie como de regionalismo metodológico, ¿no? Que nos lleva a no visibilizar, digamos, la diversidad de las regiones, ¿no? Porque pensamos que todo es igual, digamos, es homogéneo en las regiones, ¿no? Que también lo mencionaron las coordinadoras. Y lo otro es cómo analizar las fronteras en el siglo XXI, ¿no? Este libro es producto de un contexto que se discutió en el foro
en el seminario, perdón, encuentro, que tuvo que ver con que estaba en pleno la política de Donald Trump, ¿no? Y hubo una discusión ahí, recuerdo a Pablo Wong, que llevó un trabajo muy interesante sobre los procesos de desfronterización y refronterización que se estaban dando, y se siguen dando en el mundo. Yo creo que a la luz de hace 5 años que se tuvo esa discusión, siguen siendo vigentes esos procesos, ¿no? Y yo creo que parte de eso se reflejan en el libro, ¿no? En los capítulos, porque son capítulos que se centran en estas discusiones también, el tema de la migración, obviamente, ¿no? El tema de las innovaciones, desarrollo urbano, cuestiones ambientales, ¿no? Y cómo repensar el mismo Telecan, ¿no? Que está cumpliendo en ese entonces, no sé, casi 25 años, ahorita ya tiene otra denominación. Y estas regiones tienen una dinámica muy particular, ¿no? En el contexto de esas relaciones con Estados Unidos. Recuerdo un profesor mexicano que está en la Universidad de California, que también dio una conferencia magistral bastante interesante, sobre la historia de las relaciones fronterizas México-Estados Unidos, ¿no? Y recuerdo mucho que nos comentó, dice, hay 2 cosas muy importantes en términos de acuerdos entre México y Estados Unidos, y uno es el que definió la frontera, ¿no? El Tratado de Guadalupe Hidalgo, y otro es el Telecan, ¿no? Que realmente las implicaciones, las repercusiones institucionales, y en las relaciones binacionales, transfronterizas sobre todo, ha definido bastantes cosas, ¿no? Y yo creo que ahí se refleja, y se refleja también la idea esto que le llaman los nortes, ¿no? Y que tú ahorita llamas los sures también, Ajá. siempre andamos con esos, les decía, esos regionalismos metodológicos, ¿no? Igual cuando se habla del norte global, como si fuera todo igual, ¿no? Entonces, que son, a lo mejor conceptos operativos en un campo, digamos, ¿no? Pero cuando lo vemos desde la perspectiva del desarrollo regional o territorial, pues nos llevan a replanteamientos distintos en el sentido de cómo reconocer las especificidades, ¿no? Particulares que se generan a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Entonces es una frontera muy compleja, no a nivel mundial, ¿no? Lo sabemos, y la historia, la cultura, todas las cuestiones transfronterizas, pues pasan por esos análisis. Entonces yo creo que en ese sentido, pues se valora mucho el esfuerzo que hicieron nuestras colegas para poder concretar, reunir los trabajos, darle sentido a ese evento, ¿no? Con un producto tangible que son estos 2 volúmenes. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien. La ciencia regional se los agradece. Muchas gracias. Pasemos al siguiente libro, que se titula Unidades de Producción Familiar en los municipios de Batopilas, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarachi y Morelos de Chihuahua. Los puntuales desafíos de la marginación, que también es una editorial de un libro, producto editorial de la MESIDER, y cuyos autores son Aras Bato, el doctor Porras Flores y Romero Mosqueda. Este texto hace un análisis de los municipios que mencioné hace un momento, y también habla de su marginación, cómo estos espacios están relacionados con la gobernanza, los sistemas de propiedad, cómo generan ideas e interpretaciones a partir de estos hechos, y todo un análisis conceptual territorial también de estas dinámicas que se presentan, como sabemos, en estos estudios regionales, que presentan estos espacios desde un enfoque territorial. Entonces vamos a cederle la palabra a los coordinadores, autores, para que puedan hablarnos de su obra. Adelante. Buenas noches, yo soy Ana María Arras
formé parte de la coordinación de este libro y quiero iniciar esta presentación retomando unos fragmentos de la idea que sobre el trabajo dejó plasmado Khalil Gibran. Trabajáis para seguir el ritmo de la tierra y del alma de la tierra. Y trabajando, investigando, escribiendo, dando a conocer resultados, estamos en realidad amando la vida. Y amarla a través del trabajo es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón, como si vuestro amado fuera a usar esa tela. El trabajo es el amor hecho visible. Eso nos distingue a todos los que estamos aquí presentes. Distinguidos miembros del Presidium, doctora Cruzita Aurora, Ken Rodríguez, doctor José Gasca Zamora, doctor José Federico Morales Barragán y el doctor Ricardo Aarón González Aldana, director de Faciatec. Estamos en este momento unidos, compañeras y compañeros, autores, damas y caballeros. Escribir un libro implica sistematizar la información y estructurarla de manera significativa. Envuelve involucrarse en un proceso creativo que cobra sentido al pensar en el otro, en un receptor activo con quien se comparte un espacio y un tiempo en el momento de la lectura. Es participar en la codificación del conocimiento a través del espacio de posibilidades que proporciona a quien escribe la capacidad de crear como parte de la interpretación de la realidad y construcción del conocimiento. En este caso, desde la inmaterialidad del territorio, el cual se construye a partir del lenguaje, pues desde la perspectiva de Heidegger, los seres humanos habitan en el lenguaje, vivimos en él, construimos con él, ya que es a través de aquel que nos ponemos en contacto con nosotros mismos y con el otro. Socializamos y compartimos la cultura del medio o del grupo en el que nos desenvolvemos. Desde esta perspectiva, el lenguaje es territorio. En este espacio se gesta el libro que hoy presentamos y cuyo desarrollo se describe a continuación. ¿Dónde inicia la idea? En ese entonces el doctor Damián Aarón Porras Flores era director de la facultad y nos convocó para conversar. Hemos perdido el audio. Iván, ¿qué hacemos? Es cuestión de su transmisión de la doctora. El fondo virtual está ralentizando su conexión. Quitamos. Entonces, yo pienso que ahorita la recupera, pero sí, ya está entrando otra vez. Pero sí. Le damos un Transferencia de momentito para... tecnología, sí. Sí. Sí, ya la escuchamos de nuevo, doctora. Grupo de investigadores escribimos el texto después de haber analizado la información que se recabó en el estudio de las condiciones en que se llevan a cabo las tareas productivas en las unidades de producción familiar. Otro norte. La indagación se planteó como objetivo describir dichas condiciones en diversos municipios de alta marginación en el estado de Chihuahua. Una situación que nos llamó mucho la atención fue que el municipio de Batopilas es el municipio con mayor índice de marginación a nivel nacional. Eso es de llamar la atención, especialmente si ese municipio, después del Distrito Federal, que en este momento Ciudad de México, en 1900 contaba con electricidad. Fue el primer municipio en el país que tuvo electricidad después de la Ciudad de México. Entonces, sí.
Y derivado del objetivo de describir las condiciones de los municipios, así como dar a conocer la información a través del texto, que incluye los municipios de Batopilas, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi y Morelos. Entonces, iniciamos el escrito del texto. El proyecto de investigación se desarrolló con la participación de instancias gubernamentales, a saber, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua, y por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua participó la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, así como la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMECIDER. Además, en el proceso de elaboración del texto se determinó, debido a que se contaba con datos actualizados sobre los índices de marginación y pobreza en estos municipios, incluir el análisis de dichos indicadores en la parte introductoria, en la cual se plantea desde el enfoque del territorio como escenario estratégico, como lugar donde puede transcurrir la existencia con dignidad. En tal espacio se expresan las condiciones de existencia material de las sociedades, establecida por los procesos productivos y reproductivos desarrollados en su interior, así como la construcción social y de sentido a partir de las dimensiones material e inmaterial que lo constituyen como un sistema, con sus dimensiones y fronteras. Asimismo, en esta introducción se analizan los índices de marginación y de carencias de cada una de las comunidades rurales consideradas subsistemas dentro del territorio. En ellas se evidencia un principio económico caracterizador. Las poblaciones asentadas en los municipios que se presentan experimentan un menoscabo permanente de sus condiciones materiales de existencia. El eje socioeconómico de estos territorios es el nivel de mera supervivencia de sus habitantes, pues de su inmensa mayoría. Además, se plantea en el texto que en las zonas que se estudiaron se reportan carencias económicas, las cuales interactúan con otros elementos clave como son el familiar, el educativo y el demográfico, los cuales están interrelacionados e interproducen una grave y compleja problemática. La escasez o carencia de alimentos, agua y servicios básicos propicia que estas zonas rurales se vuelvan cada vez más pequeñas, pues los miembros se ven empujados a emigrar en busca de satisfactores más elementales y dejan tras de sí, en muchas ocasiones, a mujeres, ancianos y niños, quienes ven sus hogares desintegrados, desvalorizados como núcleos de cohesión e identidad primera, o bien sometidas a la violencia o a la pobreza extrema. Aunado a esto se plantea el deterioro educativo con un alto índice de población que no ha terminado la educación primaria y otros en condiciones de analfabetismo. De hecho, hay algunos habitantes que no hablan español. Cabe señalar que un apartado de la introducción se dedica al diseño metodológico, donde se planteó como un estudio de casos, utilizando diferentes métodos como el analítico, sintético y el teórico deductivo. En cada uno de estos municipios se realizó trabajo de campo y las técnicas para recabar la información fueron paneles con grupos de productores y encuestas. También se utilizaron para contrastarlos con la realidad, bases de datos documentales y estadísticas, así como el árbol de problemas donde se describe de manera esquemática una situación o problemática. Los subsecuentes capítulos se dedican a cada uno de los municipios estudiados, a saber, Batopilas, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi y Morelos, Chihuahua, con un contenido que permite situarse en cada una de las regiones, pues presenta su origen, antecedentes históricos, ubicación geográfica en el mapa del estado de Chihuahua y el clima del lugar. A este apartado le sigue una descripción de su población y localidades, así como de las actividades económicas preponderantes de cada territorio. A este punto le continúa el de la caracterización tecnológica de las unidades de producción familiar, divididas en actividades agrícolas, pecuarias y frutícolas.
el manejo de cada área, infraestructura con que cuentan, conocimientos que aplican y cómo se transfieren. Por lo general, todo su conocimiento es tácito. Mano de obra con que cuentan, herramientas que utilizan y destino a la producción, entre otros. A manera de síntesis, se describe la situación actual de las unidades de producción familiar por municipio, seguido de la presentación del árbol de problemas, y se cierra el análisis con un apartado que se dedica a consideraciones finales. Posteriormente se cierra el texto con un capítulo de conclusiones generales, en las que se plantea la importancia de considerar que los programas de gobierno han mostrado ser insuficientes, ya que no se ha avanzado en la lucha contra la marginación. De ahí la importancia de replantear y rediseñar programas productivos, involucrar a la sociedad civil, a las instituciones de educación superior y a otras instancias que puedan asesorar y apoyar estas zonas de pobreza extrema y marginación. Esto quizás sea posible en la medida en que se tenga muy presente que los factores y problemas de dichas regiones inter- y retroactúan. Esto es, interproducen los ejes caracterizadores de estas zonas agrarias, de tal modo que programas de asistencia y apoyos deben operar en esa misma dinámica, estar interrelacionados, interactuar unos con otros, conocer e interpretar los diversos entornos y habitantes, evitar la simplificación de los fenómenos, calibrar el carácter complejo de la territorialidad y responder en consecuencia. Y se finaliza esbozando que este libro constituye un primer acercamiento a las actividades preponderantes que se realizan en las unidades de producción familiar agrícola de los citados municipios, las cuales siguen enfrentando los mismos problemas. La sociedad, gobiernos y organismos privados deben volver sus ojos hacia la necesidad de construir opciones viables que promuevan el desarrollo integral de los territorios, tomando en cuenta la visión y participación de las personas que los habitan. Para finalizar, queremos agradecer a nombre de los autores del libro, a Dian Chondo Aguilar, Ricardo Aarón González Saldana, Marta Irma Balandrán Valladares, Jared Hernández Huerta, Miguel Ángel Piñón Miramontes, Alberto Carlos Anchondo Paredes, Ramón Saúl Luján Aguirre, César Arturo Versosa Gaitán, Elizabeth Villalobos Pérez, Ángela Yumil Romero Mosqueda, Damián Aarón Porras Flores y a una servidora queremos agradecer a los PRODETER del estado de Chihuahua, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del estado de Chihuahua, a la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMECIDER, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, por constituirse en vehículos que han permitido que en este día el producto de la investigación esté en sus manos en forma de libro. Unidades de producción familiar en los municipios de Batopilas, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi y Morelos, Chihuahua. Los puntuales desafíos de la marginación. Muchas gracias. Y me gustaría, estamos aquí reunidos algunos de los autores. No sé si alguien tenga algo que agregar, estos queridos coautores con quienes compartimos. A ver. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos reunidos la mayoría de los autores de este gran libro, un gran trabajo que se hizo, un trabajo en equipo. Y pues excelente presentación, doctora. Muy puntual a los puntos que menciona sobre la marginación y sobre todo las áreas de oportunidad que existen para que esto pueda crecer y podamos llevar esa innovación y esa transferencia a todos los puntos del territorio. No sé si el doctor, alguno de ustedes más tenga El que doctor decir. Aarón, André. Y el director de nuestra facultad, coautor. Muchas gracias. Pues no me resta más que agradecerles el espacio por esta participación. Verdaderamente fue un trabajo arduo, ¿sí? Todos los autores
algunos aquí presentes físicamente junto a mí, otros a la distancia, pero fue un trabajo arduo, pero muy beneficioso. Realmente el ir, transitar por los diferentes municipios donde hay tan diferentes realidades fue muy gratificante para nosotros aprender de ellos y mostrarles la realidad. Este libro lo compartimos con una de las mejores intenciones, que veamos la realidad de Chihuahua y algunos de sus municipios. No me queda más que agradecerles y quedamos a la orden. Muchas gracias. Espera el 2. ¿Alguien más? ¿O serían todos? Somos muchos. Ok. Okay. Bueno, pues es muy emotivo ver el interés que ustedes han vertido en este trabajo. Se nota el amor al trabajo, como iniciaste, Adi. Es muy, este trabajo que hacemos de desarrollo regional, pues sí nos saca esos sentimientos, ¿no? Muy interesante el trabajo, sin duda, más que se ve que se hizo con este apego, sí, a la ciencia regional, pero también el interés y la preocupación que nos hace tener estas zonas rurales marginadas, agrícolas, y resaltas el tema de la sobrevivencia en estas regiones, las carencias, las escaseces incluso de lo vital, alimento y agua. También haces un acercamiento a tecnología que yo en lo personal a veces cuestiono mucho, porque no sabemos si la tecnología es una bendición o una maldición para los pequeños agricultores, porque si no tenemos cuidado podemos hacer que les cueste más de lo que les ofrezcan. La insuficiencia de los proyectos de gobierno. Y yo me pregunto algo, ¿no? Hay autores que dicen no hay ninguna región, ningún territorio que no tenga algo que ofrecer. Entonces yo creo que esas poblaciones, esas comunidades, esos municipios algo tienen que ofrecer, pero ahí sería el trabajo continuo con ellos, un trabajo de quizás de autodeterminación, de identificación, que permitan conocer pues el otro lado, que no solo sus escaseces, sino el otro lado, qué es lo que tienen para ofrecer. Y a veces me pregunto si esta cuestión de ser agricultores de subsistencia está condenados, esto los condena a la escasez, a casi rayar en la sobrevivencia, pero también rápidamente me contesto y digo, pues si no hicieran eso, estuvieran peor. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en estos ámbitos y se agradece este libro, porque creo que si juntamos todos estos tipos de trabajo, podemos encontrar algunas respuestas para estas poblaciones que a veces incluso por la academia están abandonados, ¿no? Porque ¿quién quiere ir a estudiarlos? A ellos no hay datos, no hay información, no producen nada. Entonces, estos esfuerzos, y aquí es donde vemos la importancia de la asociación como AMESIDER, que nos permite y valora estos tipos de trabajos que hacemos para conocer nuestras realidades. Muchas gracias por esta obra. No sé si alguien más quiera decir, preguntar algo. No sé si Iván está viendo tal vez algunas preguntas que le estén haciendo por las redes. Pero también este libro, ¿a dónde se puede encontrar para que el público pueda tener las páginas en sus manos? Pues en este momento está en la página de la facultad, ahí se puede descargar.
hemos tenido cambios de autoridades y pues va a haber también cambios en las páginas. Sin embargo, considero que también es importante saber que va a estar a través de Amesider, como descarga gratuita, doctor. Sí, Sí, como descarga gratuita, o sea, lo importante es socializar el conocimiento, o sea. Sí. Muy bien. Ok. Perfecto. Van a seguir con esta investigación, plantean hacer una continuación, como yo me quedé así con la idea de que falta decir mucho más de estas poblaciones, falta decir mucho más de estos municipios, ¿no? Entonces, ¿hay algún proyecto a futuro, alguna publicación, investigación que continúe con este tema? De hecho está ya en edición a través de Amesider y del Colegio de la Frontera el volumen 2 que da cuenta de otros 4 municipios de marginación, de alta marginación en el estado de Chihuahua. Y en este momento nos encontramos en proceso de trabajar en un proyecto de innovación tecnológica derivado de estos mismos municipios para avanzar pues en el conocimiento sobre estas áreas y en su descripción y pues en tocar puertas, porque a mí me ha tocado ir con productores del área rural y me han dicho, no, pero oiga, Ana María, es que la universidad no da respuesta rápida, o sea, la universidad es muy lenta. Entonces, realmente muchas veces no se cuenta con los recursos hasta para transportarnos o trasladarnos a esos lugares como un trabajo en proceso. Se tiene que hacer el proyecto y de aquí a que se autoriza y todo eso, pues muchas veces no logramos dar respuesta con oportunidad a las necesidades de los productores. Sí. Pero hay que seguir trabajando con ellos. Eso sí, ¿no? Hay que seguir. Y conocer también su manera de pensar, que a veces creo que esa parte es importante, ¿no? Para poder interpretar mejor su nivel de vida o cómo interpretan ellos la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante este trabajo igual. Bueno, pasaremos al tercer libro, que es sobre la discusión y desafíos de la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia la construcción de un sistema de innovación regional. Editorial Fontamara, y aquí los coordinadores son Ampudia Rueda, Lourdes y Flores Amador Julieta. Este libro pues aborda cuestiones de conceptos políticos, de ciencia, tecnología e innovación. Hace un debate teórico alrededor de estos conceptos, cuyo objetivo son señalar las fallas de diversos tipos, y también estudia el mercado, las herramientas políticas y muchos otros temas que involucran esta cuestión de innovación regional. Entonces, sin decir más, vamos a pasar a las coordinadoras de esta obra para que ellas mismas sean las que expliquen lo que contiene su obra. Adelante. Gracias, Cruzita, y a todos por este espacio. En esta ocasión nos dimos a la tarea, somos un equipo de 4 personas que recreamos la línea de investigación sobre sistemas de innovación regional para ya de hace algunos 3, 4 años. Es una línea relativamente nueva en el área del campo de la economía en la universidad. Sin embargo, ya tenemos antecedentes desde principios de los años 2000 en haber trabajado con otros grupos a nivel nacional.
En esta ocasión, el doctor Javier Martínez y la doctora Mirna Limas, que también son autores de este trabajo, pues son los que nos van a platicar sobre en qué consiste el libro y cómo fueron estas sinergias para poder lograr dar evidencia de cómo se conforma, cómo se dibuja este sistema a nivel local, pero que también tiene mucha influencia y definición por parte del gobierno estatal. Yo sin más preámbulo le daría la palabra al doctor Javier Martínez y a la doctora Mirna Limas, y bueno, y en algún momento, si es oportuno, volvería a tomarla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar aquí presentando este libro. Como ya lo acaba de mencionar la doctora Lourdes, es un equipo de investigación que nos dimos a la tarea de básicamente explorar, analizar la forma en que en el caso del estado de Chihuahua, el gobierno había desarrollado algunas políticas, algunas estrategias encaminadas a fomentar o incentivar la economía desde el punto de vista de la innovación tecnológica, y para esto había establecido varias políticas que podríamos catalogar como de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que nos llamó la atención en aquel momento era ver qué tan efectivas o qué tan congruentes, qué tan pertinentes eran estas políticas. Entonces, básicamente esa fue la motivación que tuvimos para abordar este tema en el libro. Y bueno, como también se mencionó en la introducción, básicamente partimos de dos cuerpos teóricos. En el primero, que se aborda en el capítulo 1, que se hace en colaboración también con la doctora Gabriela Dutrenit de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, se analiza la parte de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y se menciona, ¿no?, los objetivos que esta persigue, y principalmente se ha planteado estas políticas a nivel nacional, y últimamente también por ahí trayendo a colación lo que se mencionaba en presentaciones previas ahorita aquí en la sesión. También no solamente se trata de corregir fallas de mercado desde el punto de vista de la teoría económica, sino también corregir lo que se llaman las fallas sistémicas, ¿no? Que ya esto sería más que todo desde el punto de vista de una teoría evolutiva que busca entender los fenómenos económicos y tecnológicos de una forma un poco más compleja. Pero también, últimamente, parte de las motivaciones o de los objetivos que buscan esas políticas tiene que ver también con tomar en cuenta cuestiones de tipo social, que, bueno, es una aspiración, pero como también lo vemos en el libro, es algo que todavía no se materializa o no se aborda tanto en las políticas de ciencia, tecnología e innovación en general en el país, y tampoco aquí en el caso de Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, en ese primer capítulo abordamos ese fundamento teórico que debería tener toda política de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, más adelante vemos que hay algunos elementos que sí se toman en cuenta, pero en general, bueno, hay algunos otros que todavía no están tan desarrollados. Y principalmente, también hay que decirlo, está muy enfocada la política, en el caso del estado de Chihuahua, la parte de la innovación, la parte de ciencia y tecnología un poco menos. Entonces, desde ese punto de vista, todavía falta subsanar muchas cosas para implementar una política más amplia. Claro que también es importante poner en contexto, ¿no?, que esas partes de tecnología y ciencia tienen mucho que ver con la parte nacional. Por eso en la parte estatal todavía esto está muy poco desarrollado. Y bueno, también en el segundo cuerpo teórico que se utiliza aquí para abordar la problemática tiene que ver con los sistemas regionales de innovación. Como
es un concepto relativamente conocido dentro de los estudios de innovación, el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Ya tiene un cierto tiempo siendo utilizado para analizar los alcances y la coherencia de ciertas políticas en ese sentido, pero a nivel nacional. Pero como se ha hecho el énfasis, ¿no? en estos, incluso aquí en presentaciones previas de esta sesión, el ámbito regional cobra una mayor relevancia, ¿no? en este sentido. Entonces, el concepto de Sistema Regional de Innovación nos ayuda a intentar explorar, identificar y relacionar todos los agentes, las interacciones que en principio tendrían o deberían estar para que se generaran estas dinámicas que tuvieran un resultado que impactara, ¿no? en el desarrollo principalmente económico, ¿no? Que es el objetivo principal y la motivación de este tipo de conceptos, ¿no? Y de aquí, bueno, adoptamos algunos modelos que nos permitieron analizar esta parte. Detectamos que sí existían, ¿no? Algunos de estos elementos presentes en el estado de Chihuahua. O sea, en el sentido de que hay empresas, hay clústeres que agrupan empresas, universidades, algunos institutos de investigación, en fin, algunos de los elementos que normalmente se encuentran en un sistema regional de innovación. Desde luego que no todos, y desde luego que la intensidad y el papel que juegan estos también tiene algunos asegúnes, ¿no? Todavía no están insertos en esta dinámica, ni en una vinculación tan fuerte. Incluso retomo el comentario que se hacía previamente, ¿no? Cómo los tiempos de la universidad son diferentes a las necesidades productivas de algunas regiones. Bueno, no era el propósito preciso de este capítulo llegar a esa profundidad, pero sí señalamos que están algunos elementos presentes, aunque todavía su función no termina de ser la que podría llegar a ser, ¿no? Digo, sin llegar a pensar que tiene que haber una función ideal u óptima, pero sí lo que pudiera ser un poco más adecuado o aceptable. Y bueno, después nos pasamos a otro apartado, en donde abordamos ya de manera más específica cómo se habían implementado las políticas de desarrollo en general, de desarrollo económico, de los 3 niveles de gobierno, y cómo impactaban para el caso de Chihuahua y específicamente para el caso de Ciudad Juárez, que es en el que nos enfocamos un poco más, que creo que se mencionó al inicio, ¿no? Somos profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, en esa indagación vimos que en términos específicamente de innovación, de ciencia y tecnología, un hallazgo importante fue que el municipio como tal no se ve involucrado, o sea, no tiene ningún plan de desarrollo que mencione explícitamente una política en ese sentido. Entonces, todas las políticas que afectan a la región y a la ciudad en específico tienen que ver del orden federal y ahora del orden estatal. Igual, en el caso del orden estatal, no terminan de ser políticas así muy bien estructuradas. Se mencionan algunas prioridades, se mencionan algunas acciones. Bueno, y en los hechos, de hecho, podemos constatar, ¿no? Sí hay algunas acciones que están enfocadas en este sentido, pero en el término de las políticas y de los planes de desarrollo, todavía falta que mejoren, en el sentido de que se mencionan algunas áreas prioritarias, por ejemplo, pero no se mencionan con exactitud en qué forma se tendrían que apoyar a estas áreas para que se desarrollen en el Estado, ¿no?
A veces pareciera ser que es un diagnóstico sobre las actividades que ya se encuentran establecidas en la región, y sobre eso se dice, ¿no?, que esas son las áreas prioritarias, pero no se va más allá. Entonces, ese tercer capítulo es importante en este sentido, ¿no?, de que se señala el apoyo explícito que existe de los 3 niveles de gobierno para este tipo de actividades. Y bueno, en un siguiente capítulo, en un cuarto capítulo, lo que analizamos es un diagnóstico de los diferentes sectores o ramas industriales que tendrían una mayor capacidad para ser susceptibles de ser apoyados, ¿no?, en su cualidad de generar innovaciones. Aquí nos acercamos de una forma un tanto cuanto indirecta, con algunas técnicas del análisis regional, de ver la participación y las tendencias que había en cuanto al valor agregado, el personal ocupado de las ramas, principalmente, bueno, en este caso nos centramos en la parte de la manufactura, que bueno, no es la única rama, ¿no?, que puede ser susceptible de innovar, pero en términos generales, sí creo que todavía en México es el sector económico que puede mostrar todavía ese potencial más claramente que otros. Y bueno, algunos hallazgos ahí importantes que vimos en ese capítulo. Me parece que de los hallazgos importantes es que sí encontramos que de las ramas económicas más dinámicas, hay algunas que se consideran de alta tecnología, que normalmente se utiliza esa terminología, que puede tener sus asegúnes, llamarles de alta tecnología como tal, pero sí al menos hay una cierta congruencia en el discurso, al menos de decir que se van a apoyar ciertas ramas, y bastantes de ellas son efectivamente las que tienen una mayor tendencia, ¿no? Como ahorita me vienen a la mente el sector, bueno, del aeroespacial, el sector de equipamiento médico, sector de automotriz. Entonces, la mayoría de ellas sí tienen esta característica, ¿no? Y bueno, probablemente para un trabajo futuro sería interesante ahondar un poco más en esa dinámica, ¿no? Y bueno, en un último capítulo, lo que se aborda es la parte de los indicadores. En la medida en que precisamente se pretende generar un esquema de sistema regional de innovación, que por otra parte es importante decir que el gobierno estatal como tal sí utiliza este tipo de conceptos muy similares, o incluso a veces los mismos conceptos que estamos ahorita mencionando nosotros. Es decir, sí existe esa intención explícita de generar un sistema regional de innovación. A veces le llaman ecosistema, pero básicamente es el mismo constructo, ¿no?, para coordinar las actividades, articular todos los esfuerzos en este sentido. En ocasiones también no lo ponen a nivel de todo el estado, sino por ciertas regiones, pero en general la terminología sí es la que utiliza el gobierno del estado. Y bueno, precisamente algo muy importante, ¿no?, para evaluar este tipo de esfuerzos o el funcionamiento del sistema, pues es una serie de indicadores. Entonces, en el último capítulo, lo que se abordan son los indicadores, y se hace un análisis muy interesante de cómo en un inicio la institución que llevaba un liderazgo en cuanto a los indicadores que había que utilizar para evaluar este tipo de sistemas, que era el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, había propuesto una serie de indicadores, de los cuales después ya no se siguieron utilizando, y se propusieron algunos otros. Algunos son los mismos, pero en otros puntos cambian, y
podríamos decir que en términos generales no termina de ser un esquema de indicadores tan satisfactorio. Y entre otras cosas también tiene que ver con la capacidad que hay, ¿no? de medir o no medir lo que se requiere medir, ¿no? Para saber si el sistema tiene, ahora sí como se dice coloquialmente, ¿no? Si goza de buena salud o qué le hace falta. Entonces, pues básicamente de esto trata el libro que hicimos para dar cuenta de la situación del estado del Sistema Regional de Innovación en Chihuahua, y con un énfasis especial en Ciudad Juárez. Creemos que una de las conclusiones es que sí se puede decir que hay este sistema de innovación regional. Es todavía incipiente, de hecho tiene poco tiempo que se puede decir así de manera formal que existe un sistema como tal en este sentido. Es incipiente, es parcial, o sea, se enfoca principalmente en la parte de la innovación, la parte de ciencia, la parte de tecnología está un poco más rezagada. Es incipiente en cuanto que hace poco tiempo que se vienen implementando medidas. Es insuficiente todavía, no tiene, digamos, todos los brazos que requeriría tener, ¿no? para generar esa influencia. Y también le falta ser más explícito, ¿no? Como también se comentó, los planes de desarrollo no terminan de ser lo suficientemente claros y detallados en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría aquí esperando haber llamado la atención del tema, y lo dejaría, no sé si alguna de mis colegas quiere aportar algo más. Sí, yo con mucho gusto. Muy bien, pues en principio agradezco la oportunidad por parte de la MESIDER para permitirnos presentar algunas pautas generales de este texto. Y en mi caso, bueno, agradecer no solamente al equipo organizador, a la moderadora, a quienes nos acompañan esta tarde, al apoyo técnico, al apoyo de logística, porque entendemos que detrás de todas estas horas, de estos minutos que podemos estar frente a ustedes, pues hay un arduo trabajo también detrás que vale la pena reconocer. También, pues en mi caso, como otra portavoz de la presentación del libro, pues comentarles que, imagínense ustedes que una tarde, es un día cualquiera, entre semana, y en un encuentro informal, una charla donde fue inesperada, nos reunimos 2 colegas, luego 3, luego 4, y pues el acuerdo final fue que se presentaba la oportunidad de postular un proyecto de investigación en una convocatoria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues que efectivamente habría que enmarcarlo desde un tema que pudiera ser un punto de intersección entre colegas que estuvimos formados en economía regional o en economía de la innovación, en estudios del desarrollo. Y bueno, después de varias sesiones de trabajo, pues el producto derivado se tituló como un proyecto de políticas públicas, que claro, el énfasis fue revisar las políticas de innovación tecnológica, los impactos, los retos para el desarrollo local. Y pues cuál fue nuestra sorpresa, que efectivamente bajo el liderazgo de la doctora Lourdes Zampudia Rueda, pues es aprobado el proyecto. Y bueno, pues hubo que empezar a trabajar arduamente. Tuvimos sesiones de seminario durante el 2019 hasta el 2021. En el Inter nos enfrentamos a esta declaración del confinamiento, hubo que hacer ajustes de un día para otro. Y claro, eso nos motivó también para continuar y decir, pues si queremos estudiar la tecnología, ser innovadores, pues hay que aprovechar la coyuntura para demostrarnos que sí podemos ser un ejemplo e estimularnos entre nosotros, porque hubo que realizar sesiones de un día para otro en otro formato y aprovechar justamente estos medios de la tecnología. Y bueno, tal como apuntaban antes, pues no solamente estuvimos colaborando colegas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
sino que se sumaron pues personas muy significativas en el área de la economía de la innovación o de la economía regional, que están adscritas a la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Rizat Rosca y la doctora Gabriela Dutrenit. Y también, bueno, un dato relevante de este libro es que, en mi opinión, es muy generoso, muy rico, no solamente porque nos genera un ambiente comprensible en términos de que es un texto que puede leerse en 2 días, me parece, muy legible, puede utilizarse como un recurso para las clases, para los que se introducen apenas en economía de la innovación, en los estudios regionales, en los estudios del desarrollo, en el estudio de los indicadores, y desde luego, pues el formato es tan atractivo, académico, que nos permite conocer no solamente conceptos clave del sistema de innovación, de la ciencia y de la tecnología, sino que además también nos abre las puertas para abrir redes. Y un tema muy valioso que yo destaco y rescato de esta sesión es que efectivamente sí estamos vinculando y reconociendo la importancia de conversar entre pares, de conversar entre expertos de diferentes disciplinas, especialistas de diferentes sitios, territorios de México, porque creo que estamos complementando los 3 textos que he escuchado hasta este momento. Yo los veo que están hilados. Hay una columna vertebral. Juárez está ubicado en la frontera, Chihuahua tiene carencias, tiene rezagos, tiene desafíos, y lo mismo ocurre para Ciudad Juárez. Y creo que este libro, esta sesión, pues justamente nos estimula también para seguir conversando con ustedes en otro momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta obra que, como dices, le podemos encontrar articulaciones con los otros temas. No podemos ignorar esta ola de innovación, de tecnología, y pues no es coincidencia que el Estado, que a través de nuestros gobiernos nacionales y en todo el mundo estén promoviendo estos sistemas de innovación, porque es si se usa correctamente, puede ser la respuesta de algunas carencias que hay en zonas marginadas, ¿no? En una ocasión vi un programa sobre África y otros lugares así con marginación, en donde a través de sistemas innovadores, usando tecnología, usando el teléfono, las redes, se daba atención médica a las poblaciones y se usaba sobre todo para eso. Ahora vimos la importancia también de la innovación para la educación con la pandemia. Entonces, la parte social también se puede integrar a estos programas, ¿sí? Pero creo que, como bien resaltan ustedes en esta obra, es incipiente el estudio de estos sistemas regionales de innovación, es incipiente, y creo que hay que apoyar, ayudar, acompañar al gobierno nacional, pero más al gobierno estatal y municipal, acompañarlos para un poco incidir en que estas redes de innovación sirvan no solo para lo económico, sino para lo social, para lo cultural, para lo ambiental. O sea, sí se puede hacer eso, ¿no? Y en las ciencias regionales, pues, nuestros enfoques siempre son multidisciplinarios y de alguna manera están integrados. Y hay una transversalidad en todos estos temas. Y sí, coincido, esto puede articularse con mucha, si la necesidad así lo plantea, y con mucha creatividad y con la misma innovación, se puede articular estas iniciativas de innovación, de ciencia y tecnología con las áreas más recónditas y más marginadas de todo territorio. Entonces, muy interesante, se complementan. Y bueno, pues yo espero que
continúen con esta investigación, que lo lleven hacia fines que sean socialmente, económicamente sostenibles, ¿no? Para que sí se haga una transformación en la calidad de vida de todos, ¿no? Pues felicitarlos igualmente por esta obra y pues hay mucho todavía que investigar y que plantear sobre este tema. No sé si alguien más quiera añadir, tal vez la doctora Lourdes. Sí, me gustaría, bueno, invitarlos a conocer la obra. Está de venta en librería en Fontamara. A través de la página se puede comprar de manera electrónica. Es muy barata la obra, realmente son cuotas de recuperación, creo que tienen, andan como en 110 pesos, algo así. Se puede bajar electrónicamente y también se puede comprar en las principales librerías del país. También comentarles que este trabajo ya está en su segunda fase. Vamos a sacar el siguiente libro porque ahora estamos ya enfocándonos en los agentes. La primera fase pues se retrasó el tema de las redes porque pues no teníamos la manera de contactarlos. Sin embargo, como ya lo señaló la doctora Limas, tuvimos la oportunidad por red de contactar y hacer entrevista a profundidad con agentes principales y eso nos dio noción de qué están haciendo y cómo se están vinculando para hacer ahora un tejido más fino de lo que representa el sistema, tratando de verlo en el enfoque del estado de Chihuahua. Así que seguramente el próximo año, si todo va bien, también tendremos oportunidad de compartirles un segundo tomo. Y también de nuevo agradecer profundamente a todos los organizadores, a ustedes y su espacio, su tiempo para escucharnos y sobre todo darle relevancia a esto que tiene impacto. Si nosotros decimos que se genera empleo, que se genera actividad económica y que eso es bueno para la sociedad, también debemos decir que esto debe ser con calidad, con trabajo digno. Y a veces nosotros, aunque decimos, aquí ya se dijo que hay estas diferencias tan profundas entre municipios, hay muy pocos estados con pocas ciudades que realmente representan este desarrollo y en general nuestros municipios viven en muy profundo rezago. Las ciencias regionales y sobre todo la posibilidad de generar estas evidencias de las heterogeneidades que tienen las regiones, pues nos permiten desde diferentes temáticas dar cuenta de ello. Y pues ese es el entusiasmo con el que trabajamos en estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya el tiempo está encima. Vamos a pasar al cuarto libro, Medición de los principales impactos económico-urbanos en el sector construcción en la región centro de México, 2015-2019, un enfoque espacial con insumo producto regional. Es un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y está la autora Karina Garduño Maya. Esta obra es un trabajo metodológico, me parece, de su semblanza del libro, que se enfoca a un tema que hoy tiene mucha importancia, que son los proyectos de infraestructura y toda la industria de la construcción usando esta metodología de insumo producto regional. Entonces creo que sí también va a aporta mucho conocimiento, muchas áreas importantes de investigación, quizás algunas conclusiones que la metodología utilizada le permite hacer. Entonces vamos a pasar a que la autora, pues ella misma nos diga sus hallazgos en esta obra.
Adelante. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa virtual con todas y con todos ustedes. Quiero agradecer y reconocer el apoyo de la MESIDER, a los organizadores de esta mesa. Ha sido muy grato escuchar estas investigaciones, estos 3 libros que ya se han presentado y quiero extender la felicitación a todas las autoras, a todos los autores. También gracias a la doctora Ken por esta presentación. Y bueno, el título de este libro, Medición de los principales impactos económico-urbanos en el sector construcción en la región centro de México 2015-2019, un enfoque espacial con insumo producto regional, pues es una investigación, es un trabajo que es el fruto del premio maestro Jesús Silva Gerso, que tuvo a bien a ser galardonado en su versión externa en la edición 2020 y que es otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es una investigación que trata de integrar aspectos teóricos, conceptuales, con herramientas muy importantes que nos sirven en la economía y que además son muy nobles de utilizar, como es el análisis de insumo-producto, porque en conjunto pueden ser aplicados a una gran cantidad de problemáticas. En este caso, la investigación está centrada a trabajar en la parte de la infraestructura, en el sector construcción como tal, y presenta 5 capítulos, que el primero parte de hablar de la problemática de los antecedentes de la industria de la construcción, para poner un poco en contexto cómo se encuentra esta situación a nivel nacional y propiamente de la región centro de México. Un segundo capítulo que aborda todos los aspectos teóricos, conceptuales, metodológicos, que nos permiten encontrar en su marco teórico pues una gran cantidad de enfoques que de manera conjunta nos permiten interpretar pues varios de los resultados de esta investigación. El tercer capítulo está enfocado a la delimitación económico-funcional de la región centro de México, y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. El cuarto capítulo trata de propiamente la elaboración de esta matriz de insumo-producto regional. Es en realidad una matriz multirregional, ¿no? Es importante porque justamente cuando hablamos de insumo producto, estamos hablando de como si fuera un punto en la economía, ¿no? Pero la parte regional lo que hace es que nos permite determinar, bueno, en dónde está esa parte de producción, dónde se está generando estas interacciones. Entonces, es muy importante abordarlo desde este enfoque, y finalmente se presentan estos análisis de impactos económico-urbanos derivados de la industria de la construcción. Y pues entrando ya en materia, pues sí es muy importante comenzar por señalar que la industria de la construcción pues propicia en gran medida el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque conlleva una gran cantidad de procesos que pueden proveer infraestructura necesaria. Estamos hablando desde el diseño de estos grandes proyectos, su construcción, su etapa de construcción y hasta su puesta en operación. Son etapas diferenciadas, tienen impactos diferentes y que impulsan diferentes sectores económicos. Y una de las principales problemáticas es que esta implementación de proyectos de infraestructura requiere especificaciones. Por ejemplo, su ubicación, las repercusiones económicas que hay alrededor, los problemas ambientales que pueda atraer. Pero lo que es muy cierto también es que estos proyectos de infraestructura, pues generalmente generan esta expectativa de producir grandes impactos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, la motivación de esta investigación es identificar cuáles son estos principales impactos en un periodo de estudio,
Por un lado, son de corte económico, porque estamos hablando de variables que atañen a este ambiente, empleo, inversión, hablar de multiplicadores de producto, pero también son de corte urbano, porque también se centran en identificar, bueno, cómo combinamos esta parte del insumo producto, específicamente en términos de vivienda, de infraestructura de transporte y de infraestructura para obras viales. Entonces, pues es interesante hablar de cuáles son las demandas que genera esta infraestructura, porque las demandas de infraestructura no son las mismas en todo el territorio, ¿no? Ya decían hace rato, hay diferentes nortes, hay diferentes sures, entonces, y el centro, claro, ¿no? Hay diferentes centros, ¿no? Entonces no podemos hablar de una demanda de infraestructura completamente homogénea, no, todo lo contrario. Hay una dinámica específica para cada territorio, dinámica poblacional, dinámica económica. Las propias características físicas del territorio hacen que se posibilite o no la implementación de esta infraestructura. Y por ende, pues el tema de los servicios. No sé, por ejemplo, si se trata de una carretera, pues estamos hablando de que esta carretera puede tener impactos regionales que pueden conectar pues diferentes puntos y pueden cubrir diferentes servicios. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un aeropuerto, pues el aeropuerto va a necesitar otro tipo de conexiones. Entonces, hablamos de diferentes tipos de infraestructuras. En esta investigación se habla en términos generales, pero a lo que quiero apuntar es que la metodología que se presenta y la forma de caracterizarlo, pues se presta para ser aplicable a cualquier tipo de proyecto de infraestructura, ¿no? Aquí lo rico va a ser desmenuzar cada uno de los resultados porque son diferentes. ¿Y por qué la región centro y por qué en términos de sus límites económico-funcionales? Porque si buscamos en la literatura la definición de una región centro, de una delimitación de la región centro, pues vamos a encontrar a muchos autores que nos van a dar un conjunto de entidades federativas para la región centro. Sin embargo, en esta investigación se opta por un enfoque económico-funcional. ¿De qué trata el enfoque económico-funcional? De identificar cuáles son las principales ciudades que hay en la región. Y no todas las ciudades, porque pues hay muchas ciudades, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de aquellos nodos dominantes, aquellos que tienen importancia poblacional, pero también tienen importancia económica. Y cómo hay un área de influencia alrededor de estos nodos. De eso trata la región económico-funcional. Entonces, no solamente se está hablando de una región que pueda contener los municipios completos de una entidad federativa, sino solamente aquellos que realmente son de interés para una determinada área de influencia de las ciudades. Y en este sentido, esta región pues aglomera alrededor del 30% de la población total, del empleo, ha contribuido históricamente con más del 40% del valor agregado a nivel nacional y pues obviamente esta región debe su importancia económica y poblacional a la Ciudad de México. También está en términos funcionales, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, ya delimitando el área de estudio, pues la industria de la construcción tiene mucha relevancia en este tipo de ciudades, porque permite, las condiciones favorables de la región centro permiten que se puedan implementar, ¿no? Estos proyectos son un blanco para los inversionistas. Entonces, hay una gran cantidad de factores positivos que convierten a la Ciudad de México pues, en un punto referente, ¿no? Y lo posiciona también a nivel nacional como internacional. Entonces, en este sentido, la implementación de infraestructura, pues no solamente promueve eficiencia en términos de movilidad o en términos de capacidad
urbana de los sitios, sino que también sugiere el incremento o la búsqueda de fuentes de empleo, de ingresos, de producción, de valor agregado, tanto en su nivel local como regional y a nivel nacional. Entonces, una vez que se tiene esta región centro delimitada en un término macro regional, pues al interior de ellas hay áreas de influencia. Y entonces mencionaba al inicio que es importante el insumo producto. ¿Por qué el insumo producto? Porque nos permite, uno, pues identificar cuál es esa estructura productiva con la que cuenta un territorio. Nosotros tenemos, para el caso de México, una matriz de insumo producto nacional, que es oficial, que nos la brinda INEGI, que está ahí en ese sitio web, pero pues desconocemos dónde se generan ciertas cosas, ¿no? Toda esa información que está ahí, por eso les decía, es como un punto, es como ver a la economía en un punto. Pero cuando lo llevamos a la parte regional, podemos tener esa fotografía, ¿no? De esta región me está aportando esto, esta región me está diciendo que entre estos sectores existe una dinámica específica, en esta región se está generando tanto empleo. Y en el caso de esta investigación que ya les adelantaba al inicio, se habla de una matriz multirregional. Y entonces puede sonar un poco confuso, bueno, pero ¿cómo llevamos el insumo producto a la parte multirregional? Bueno, yo les platicaba hace rato, esta región se delimita en términos de su estructura funcional de las ciudades y de sus áreas de influencia. En el caso de esta región, se identificaron 9 unidades espaciales económico-funcionales, donde el centro de cada unidad, pues, corresponde a este nodo dominante. Entonces, lo que se hizo en esta investigación fue diseñar una matriz para cada una de las unidades funcionales, una matriz de insumo producto. En términos de una matriz multirregional, imaginemos este esquema de que es una matriz de matrices, donde la diagonal principal va a contener a las 9 matrices que corresponden a las transacciones regionales para cada área de influencia. Lo que hay por encima y por debajo de esta diagonal principal son todas esas matrices de comercio. ¿Qué tipo de comercio? Pues las matrices de comercio que hay entre cada unidad funcional. Para darnos un poquito más una idea de qué unidades funcionales estamos hablando de una unidad funcional para el Valle de México, para Puebla, Tlaxcala, para Toluca, para Querétaro, para Cuernavaca, Tula, Tlaxcala, Pisaco, Pachuca y Tehuacán. Entonces, ver eso en una matriz de insumo producto, pues es bastante atractivo porque nos permite ver, primero, cuál es la economía, vamos a llamarla así, interna de cada unidad funcional, pero también lo que hay entre estas áreas. Y porque además de que esta región comparte características y por eso se delimita en estos términos funcionales, pues también es cierto que si nos metemos a la parte micro, a la parte local, pues vamos a encontrar mundos diferentes, ¿no? Vamos a encontrar que el Valle de México tiene una dinámica diferente a la de Puebla, Tlaxcala, que tiene una dinámica diferente a la de Toluca, a la de Querétaro, a la de Cuernavaca, a la de todas las áreas. Entonces, bueno, pues para hacer esta matriz de insumo producto multirregional, la estrategia metodológica que se siguió, más allá de estar, digamos, distribuyendo valores a la parte regional, porque esa también es otra de las problemáticas, el problema de la información que todo el tiempo estamos arrastrando en las investigaciones y que además cuando estamos hablando de trabajos regionales, pues es muy complicado, ¿no? Armar agregados regionales, porque a veces la información no está disponible o no existe y tenemos que adaptar a través de técnicas pues esa distribución. Entonces, más allá de generar una distribución directa entre la parte nacional a lo regional, lo que aquí se hizo fue tener un método híbrido en el que se toma toda la información que tenemos disponible a nivel local, es decir, a nivel
bueno, para efectos de esta investigación a nivel municipal, y eso nos lo brinda censos económicos, pero ¿qué pasa con la información que no existe, que no está disponible o que está simplemente agregada? Pues ahí se tuvieron que adaptar técnicas para distribuirlo. Entonces, el primer punto para esta matriz de insumo producto multirregional, pues es la recopilación de esta información regional de una manera de agregar, de generar agregados para cada unidad, agregados regionales. Y a partir de ello generar las matrices de transacción para cada una de las web y posteriormente las matrices de comercio. Y bueno, obviamente tienen todos sus componentes de demanda, consumo privado, consumo de gobierno, inversión, variación, bueno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, las exportaciones, las importaciones, ¿no? Y entonces, a partir de esta matriz, lo que se hizo fue revisar los programas, bueno, los montos que hay en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para los planes de infraestructura en este periodo determinado. ¿Por qué este periodo? Bueno, porque es un periodo de grandes expectativas para la industria de la construcción, porque está en el inter de dos administraciones. Entonces, era muy atractivo realizar una investigación con este periodo. Y bueno, ¿cómo se hace esta estimación de impactos económicos? Aquí vale la pena aclarar que con insumo producto no se puede hacer proyección, así como si proyectáramos cualquier serie, ¿no? No, eso no se hace. Pero lo que sí se puede hacer es un trabajo de simulación. ¿Cómo se hizo este trabajo de simulación? Bueno, se diseñaron vectores de demanda final hipotéticos, donde a partir de los datos que tiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se trasladaron estos montos y se inyectaron en determinados sectores. ¿Cuáles? Específicamente las ramas de la industria de la construcción, porque este sector en una etapa inicial de infraestructura, pues es el representativo de la construcción. Entonces ahí se inyectaron estos montos de inversión y entonces tuvimos un monto de inversión para 2015, otro para 2016, 17, 18, 19 y poder ver esta variación y tener impactos generales para el rubro de vivienda, de transporte, de obras viales, donde el resultado más importante pues es que todas estas unidades espaciales cuentan con valores muy altos y muy positivos. Esto quiere decir que es una región que cuenta con un gran número de suministros de insumos para las actividades asociadas a la construcción, pero que también su expansión se puede reflejar en esos valores de producto, ¿no? En esos valores de producción, siendo los valores más altos para el Valle de México, Querétaro, Cuernavaca, Tula, por mencionar algunos, ¿no? Pero también se tuvieron impactos generados por cada una de las unidades espaciales. Entonces, para cada unidad se calcularon los encadenamientos productivos, el potencial de empleo, se identificó también el grado de interacción sectorial, se hizo un trabajo de multiplicadores de producto, donde se partió del supuesto, bueno, ¿qué pasaría si el sector construcción no tuviera esta importancia, ¿no? Entonces lo extraemos y se realizaron estos multiplicadores. Entonces es un trabajo bastante minucioso para cada una de las unidades funcionales. Y bueno, ya para finalizar, pues mencionar que esta metodología se puede aplicar a cualquier región del país, incluso a nivel de otros países se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la herramienta de insumo producto es muy, muy noble, ¿no? Se pueden tener muchas derivaciones, se puede también hacer específicamente para un tipo de industria o para un tipo de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están los proyectos de esta administración, el Tren Maya, el aeropuerto
Felipe Ángeles, acá en la región centro, pues se podría aplicar, ¿no? Para ver, bueno, y cómo se pueden simular, ¿no? Estos impactos en un corto plazo. Y bueno, pues por mi parte sería todo y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias por esta también aportación que haces a la ciencia regional con el uso del insumo producto y otros derivados, y también la relación con otros indicadores que son de mucha importancia para la economía local. Sin embargo, no sé, como que faltó algunos resultados de tu estudio. No sé si puedes ampliar un poquito ahí, unos 2, 3 minutos. ¿Qué resultados obtuviste? Sí, claro que sí. Bueno, para el caso de, ya les adelantaba un poquito de estos impactos en términos agregados de infraestructura de vivienda, transporte y obras viales, pues lo que se obtuvo fue que ciertas unidades espaciales, unidades funcionales, pues tuvieron un mayor impulso en este tipo de infraestructura, especialmente Valle de México, Querétaro, Cuernavaca y Tula. En el caso del transporte, las más importantes fueron el Valle de México, Querétaro y Cuernavaca, y en obras viales fueron Valle de México, Querétaro, Cuernavaca y Tula. Y por tipo de encadenamiento, bueno, aquí va a estar un poquito complicado resumir todo porque se tienen resultados para cada unidad, pero en términos generales, mencionar que la unidad del Valle de México en encadenamientos productivos tuvo un fuerte encadenamiento entre las industrias manufactureras, el sector construcción. Y esto es muy importante porque les hablaba hace rato de que estos lugares tienen mucha presencia para el suministro de ciertos insumos específicos para la industria de la construcción. Pero también encontramos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, que el resto de las actividades fuera de la parte de la construcción, pues para algunas unidades resultan ser actividades independientes, que quiere decir no que no sean importantes, sino que están desconectadas de ciertos sectores, como pueden ser en el caso de Puebla, Tlaxcala, algunas actividades de tipo de servicios, de comercio, lo mismo en el caso de Toluca, de Tlaxcala a Pisaco. En el caso de los resultados de los multiplicadores de producto, pues estos multiplicadores son un indicador especial porque les comentaba un poquito que para esto se utilizó un método extractivo para reconocer la importancia del sector construcción en el resto de las actividades. Y lo que se obtuvo fue que los resultados que se tuvieron para cada una de las unidades funcionales pues tienen multiplicadores muy altos en el del 2015 y al 2017. Esto debido a cuando se inyectan estos montos de inversión a las actividades de construcción, pues hay un cambio de primer momento. Entonces, esto quiere decir que hubo diferentes requerimientos de inversión por parte de estas unidades funcionales, donde pues resaltan actividades manufactureras, comerciales, de comunicaciones y transporte. En el caso de los impactos por potencial de empleo que nos está, digamos, diciendo, bueno, ¿en qué actividades se podrían generar un poco más de empleos dados estos montos de inversión? Pues lo que se obtuvo fue que la mayoría de las unidades funcionales tuvieron un mayor potencial de empleo en las actividades de edificación residencial y de edificación no residencial, ¿no? En todos los periodos salió eso. Y el grado de interacción sectorial, que es un indicador que a mí en lo particular me gusta muchísimo, es una gráfica, ¿no? Pero en la literatura ustedes podrían encontrarlo como paisaje tridimensional de la economía. ¿Por qué? Porque nos está dando, por un lado, la interacción sectorial que hay para cada unidad, pero también nos está dando el grado de intensidad.
Entonces, las interacciones más altas que se dan en prácticamente todas las unidades funcionales, pues se concentran en las actividades de edificación residencial, construcción de vías de comunicación, cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores, instalaciones y equipamiento en construcción y trabajos en acabados en edificaciones. Yo les invito a la lectura de este libro porque van a encontrar resultados muy específicos para cada una de las unidades funcionales, pero también van a encontrar una caracterización económica al respecto. Y bueno, pues eso sería todo. Muy bien, muy interesante. Incluso podría utilizarse la metodología como en algunas asignaturas de economía regional, ¿no? Y más para ver los casos locales, municipios, etcétera, ¿no? Y que hace es muy necesario, tiene mucha utilidad y ojalá pues el sector público conociera esta información y lo utilizara para hacer su planificación de sus municipios, ¿no? A dónde invertir, a dónde prestarle más atención, a qué actividades económicas, cómo están los empleos, ¿no? Los multiplicadores, todo esto es de suma importancia y bueno, felicitaciones por tu obra, pues porque es una pieza metodológica y como toda metodología, pues se puede replicar en cualquier espacio y para cualquier actividad. Pues muchas gracias, muchas felicitaciones. Bueno, casi no tenemos tiempo. Voy a dar lectura a 3 preguntas, pero no lo vamos a poder contestar aquí en el espacio porque ya el tiempo ya se cumplió. Son preguntas. La primera pregunta es para el libro de Los Nortes. Dice, ¿cuál es el impacto en la política pública y los tomadores de decisión una vez que se identifica la heterogeneidad de los territorios frente a políticas macroeconómicas? Bueno, esa es la pregunta siempre de alguien de desarrollo regional, ¿no? Cómo lo macroeconómico se conjuga con lo microregional. La segunda pregunta es para el libro de las unidades de producción y dice, ¿cuál fue la participación de los actores sociales de los municipios seleccionados para la definición del análisis descrito? En ese sentido, ¿cuáles son las diferencias sociodemográficas más relevantes? Y para el libro sobre Ciudad Juárez, dice, menciona que hay industrias manufactureras con alto dinamismo y evolución tecnológica, aeronáutica e industria médica, que por default son altamente tecnologizadas. Pueden ampliar cómo se está transformando su funcionamiento y por el contrario señalar algunas de las maquilas que no se adaptan y que está pasando con ellas en la modernidad. Y hay otra pregunta, la cuarta pregunta para este último de insumo producto. Dice, al correr la simulación en la que extraía la construcción, ¿cuáles ramas de actividad presentan los mejores desempeños y cuál podría suplir a nivel macroeconómico ese tamaño de participación? Bueno, esas son preguntas interesantes y que a lo mejor ya lo han contestado o que puede llevar a continuar con sus investigaciones y puedan producir otro libro. Entonces, pues aquí tengo que dejar esta sesión. Ya son las 2:09:59. Pues solo me resta agradecer a los autores de los libros muy interesantes, muy necesarios, muy útiles, y agradecer también a los que se han conectado a través de YouTube a esta presentación y espero que les haya sido de interés y que busquen estos libros
para ser utilizados, ¿no? En sus docencias o en su investigación. Pues muchas gracias a